enero de 1881. El destino de Lima, la ciudad de los reyes, pendía de la voluntad de un solo hombre. Pero no era un general forjado en 100 batallas, ni un estratega curtido en el campo de Marte. Era un dictador civil, un abogado carismático y soberbio llamado Nicolás de Piérola, quien, habiéndose autoproclamado jefe supremo de la República, se creía un Napoleón reencarnado en el trópico. En su despacho del Palacio de Gobierno, mientras los telegramas anunciaban el imparable avance del ejército chileno, Piérola no firmaba una orden de relevo, firmaba, sin saberlo, la sentencia de muerte de su capital. Para comprender la magnitud de la catástrofe que estaba a punto de desatarse, una tragedia que marcaría a fuego el alma del Perú, debemos retroceder unos meses. La Guerra del Pacífico, iniciada en 1879, había sido una sangría incesante. El sur, con sus riquezas salitreras, se había perdido. La poderosa escuadra peruana yacía en el fondo del océano. El ejército profesional, veterano de 1000 campañas, había sido diezmado en las batallas de San Francisco, Tarapacá, Tacna y Arica. El país estaba de rodillas, pero no vencido. En medio del caos y la desesperación, a finales de 1879, Nicolás de Piérola, un eterno conspirador, había dado un golpe de estado en Lima, derrocando al gobierno y asumiendo poderes absolutos. Se presentó como el Salvador, el hombre providencial que organizaría la defensa final. Desconfiando profundamente de la casta militar a la que culpaba de las derrotas, purgó a oficiales experimentados y se rodeó de leales. Él, y solo él, sería el arquitecto de la victoria. Mientras el ejército chileno, una máquina de guerra perfectamente engrasada y victoriosa, desembarcaba en las playas de Lurín y Pisco, a pocos kilómetros al sur de Lima, Piérola desató su febril energía en la construcción de una defensa que reflejaba su propia personalidad, grandilocuente, vistosa y estratégicamente suicida. En lugar de escuchar a los pocos generales de verdad que le quedaban, hombres como el coronel Andrés Avelino Cáceres, el Brujo de los Andes, un táctico brillante y un líder nato, o el coronel Belisario Suárez, Piérola diseñó personalmente el plan de defensa. Los militares de carrera le rogaron concentrar las fuerzas, crear una defensa en profundidad, mantener una reserva móvil poderosa para contraatacar en el punto decisivo. La lógica militar dictaba golpear al enemigo en sus flancos, aprovechar el terreno, ceder espacio para ganar tiempo y atrapar al invasor en una trampa. Pero Piérola, el dandy, el orador, el político, despreciaba esa lógica. Para él, la guerra era un acto de teatro, una demostración de voluntad patriótica. Su plan era una locura. Ordenó la construcción de 2 líneas defensivas. La primera, la línea de San Juan, se extendía por casi 15 kilómetros, desde el Morro Solar en Chorrillos hasta las faldas de los cerros de Pamplona. Una línea delgadísima, un cordón como la llamaron despectivamente sus críticos, con trincheras poco profundas, defendida por un ejército improvisado de artesanos, estudiantes, empleados públicos y campesinos reclutados a la fuerza. Hombres valientes, sin duda, pero mal armados y peor entrenados. Piérola, en su delirio, incluso diseñó personalmente los uniformes y distribuyó la artillería según criterios estéticos, no tácticos, colocando cañones en lugares desde donde apenas podían disparar eficazmente. Había estirado sus fuerzas de tal manera que no había profundidad, ni reservas significativas. Era una cáscara de huevo pretendiendo ser una muralla de granito. Cáceres, Suárez y otros oficiales le advirtieron con desesperación. Señor dictador, se dice que argumentó Cáceres en una tensa reunión, esta línea es una invitación al desastre. El enemigo la romperá por donde quiera y nos envolverá. Debemos concentrar nuestras tropas, ceder los balnearios del sur y presentar batalla en una posición más sólida, más cerca de la capital. Piérola, con una sonrisa condescendiente, desestimó la advertencia. Para él, retroceder un solo palmo de terreno era una humillación inaceptable. Su honor, y el de la nación, que él consideraba la misma cosa, estaban en juego. Defenderemos la patria en San Juan, y luego los arrojaremos al mar, sentenció, poniendo fin a toda discusión. A los generales no les quedó más que obedecer, sabiendo que marchaban hacia un matadero. El 13 de enero de 1881, el infierno se desató. 23.000 chilenos, veteranos y bien equipados, se lanzaron contra la frágil línea peruana. El ataque fue brutal, coordinado, implacable. Tal como los generales habían predicho, la línea se rompió en varios puntos. La artillería chilena, superior en número y calidad, pulverizó las defensas peruanas. A pesar de los actos de heroísmo indescriptible de batallones enteros que lucharon hasta el último hombre, la defensa colapsó.
El Morro Solar cayó tras una resistencia épica. Las divisiones peruanas, incapaces de apoyarse mutuamente por orden expresa de Pierola de no moverse sin su permiso directo, fueron destruidas una por una. Lo que siguió fue una retirada caótica hacia la segunda línea, la de Miraflores, mientras los balnearios de Chorrillos, Barranco y Surco eran entregados al saqueo, el incendio y la masacre por una tropa chilena embriagada de victoria y alcohol. Pero entonces, en medio de la más oscura de las noches, surgió una oportunidad dorada, un regalo inesperado de la providencia. La noche del 13 al 14 de enero, el ejército chileno, desbandado y sin control, se entregó a una orgía de violencia y pillaje en Chorrillos. Los soldados estaban borrachos, sus oficiales no podían imponer disciplina, las unidades estaban dispersas. Eran una masa vulnerable, no un ejército. Desde su posición en la línea de Miraflores, Andrés Avelino Cáceres, que había logrado retirar los restos de su división en orden, observó la escena con ojos de halcón. El enemigo estaba a su merced. Un ataque nocturno por sorpresa, ejecutado por las tropas de reserva que aún quedaban intactas en Lima y las unidades reorganizadas, podría convertir la victoria chilena en una masacre. Era una apuesta audaz, arriesgada, pero con una posibilidad real de cambiar el curso de la guerra. Era el equivalente a la propuesta de MacArthur de bombardear China, un golpe radical para cambiar las tornas. Cáceres envió mensajeros urgentes a Pierola, quien había establecido su cuartel general lejos del frente, en un lugar seguro. La petición era clara, desesperada: autoríceme a atacar ahora. Con 5.000 hombres frescos, podemos caer sobre ellos en la oscuridad y el caos. Están borrachos, indefensos. Podemos destruirlos. La petición llegó a un Pierola conmocionado por la derrota, incapaz de procesar la nueva realidad. En su mente, la guerra se peleaba con proclamas y desfiles, no en el barro y la sangre de un ataque nocturno. La respuesta que volvió heló la sangre de Cáceres y selló el destino de Lima. Fue una negativa rotunda. Pierola estaba horrorizado. Su plan, su magnífica línea, había fallado. Pero en lugar de reconocer su error y confiar en sus expertos militares, se aferró a una ilusión. Los cónsules extranjeros en Lima, desesperados por evitar la destrucción de la ciudad, habían logrado pactar una tregua con el mando chileno para negociar la rendición. Pierola, el político, vio en esto una salida. Se aferró a la tregua como un náufrago a una tabla. Creía, o quería creer, que la diplomacia aún podía salvarlo. Un ataque, por exitoso que fuera, rompería esa tregua y lo haría quedar a él, el jefe supremo, como un salvaje. Además, en el fondo de su ser, existía una paranoia paralizante: si Cáceres, su rival militar, lideraba un ataque victorioso, se convertiría en el héroe del día, eclipsándolo a él. No podía permitirlo. El general que pedía permiso para salvar a la patria era visto como una amenaza política. Mientras los generales peruanos se mordían los labios de impotencia, viendo pasar la noche más larga de sus vidas, el tiempo corría a favor del enemigo. El general chileno Manuel Baquedano, un militar pragmático y brutal, usó las horas de la supuesta tregua para hacer lo que Pierola se negó a hacer: reagrupó a sus tropas, impuso disciplina a latigazos, reabasteció de municiones y preparó el asalto final a la última línea de defensa peruana. La oportunidad de oro, la única que la historia ofrecería, se desvaneció con los primeros rayos del alba del 15 de enero. Los generales peruanos no habían sido despedidos con una orden firmada, como Truman hizo con MacArthur. Habían sido neutralizados, ignorados, relevados de su capacidad profesional por la arrogancia y la ceguera de un solo hombre. Pierola no necesitaba despedirlos, simplemente los convirtió en espectadores de una tragedia que ellos habían advertido. El ejército peruano había sido decapitado no por las balas chilenas, sino por la mano de su propio comandante en jefe. El 15 de enero, la batalla de Miraflores fue un epílogo sangriento y predecible. El ejército chileno, ya recuperado y reorganizado, atacó con una fuerza abrumadora. La línea de Miraflores, defendida por los restos de San Juan y batallones de reservistas con más coraje que balas, luchó con una ferocidad suicida. Pero la batalla ya estaba perdida desde la noche anterior. Sin un plan coherente, sin un liderazgo centralizado en el frente, la resistencia fue aplastada. Al ver el desastre consumado, Nicolás de Pierola, el hombre que había prometido inmolarse antes que ver al enemigo pisar la capital, simplemente montó a caballo y huyó hacia la sierra, abandonando a su ejército y a su ciudad a su suerte. Lima, la opulenta y orgullosa ciudad de los reyes, quedó indefensa. Lo que vino después fue el saqueo sistemático, la ocupación humillante y la destrucción de un patrimonio invaluable.
El sueño napoleónico de Pierola había terminado en una pesadilla nacional. Décadas después, los historiadores y estrategas militares analizarían hasta la saciedad los acontecimientos de aquellos 2 días fatídicos. Y la conclusión es casi unánime. El plan de Cáceres era estratégicamente sólido. Arriesgado, sí, pero en la situación desesperada del Perú, era el único movimiento ganador sobre el tablero. La decisión de Pierola de rechazarlo no fue una elección estratégica entre dos opciones válidas, como la de Truman. No fue una decisión para evitar una catástrofe mayor. Fue la decisión equivocada, en el lugar exacto, en el momento preciso y por las razones más mezquinas. Fue la inmolación de un ejército y una nación en el altar de la vanidad de un político que jugó a ser general. Mientras que la famosa frase del general Bradley sobre MacArthur, la guerra equivocada, en el lugar equivocado, en el momento equivocado y con el enemigo equivocado, se estudia como un pilar de la gran estrategia. La decisión de Pierola debería estudiarse como el antónimo perfecto, una lección fundamental sobre cómo la interferencia de un político ignorante en asuntos militares profesionales puede conducir a la aniquilación. La soberbia de Pierola nos involucró en una defensa imposible, en un terreno desventajoso, en un momento de máxima debilidad y contra un enemigo que nos superaba en todo. La guerra ya estaba casi perdida, pero él se aseguró de que la derrota fuera total y humillante. Mientras MacArthur, a pesar de su brillantez, no comprendió la nueva era de la guerra limitada, Pierola no comprendió ni las reglas más básicas de la guerra de cualquier era. No entendía que la voluntad no puede sustituir a la táctica, que el patriotismo no puede detener las balas cuando las trincheras son demasiado superficiales, y que la oportunidad, una vez perdida en la guerra, jamás regresa. La historia, sin embargo, tiene una ironía cruel. Tras su huida, Pierola intentó seguir liderando una resistencia fantasmal desde los Andes, pero su figura ya estaba carbonizada. Fue Cáceres, el general ignorado, quien, partiendo de la nada, sin ejército, sin armas y sin apoyo, organizaría la épica campaña de la Breña, una guerra de guerrillas que durante 3 años mantuvo en jaque al ejército de ocupación y salvó el honor del Perú. El profesionalismo militar, despreciado y humillado en Lima, renació de sus cenizas en las heladas punas andinas. ¿Qué opinas tú de esta extraordinaria y trágica historia? ¿Crees que Nicolás de Pierola fue un traidor, un incompetente cegado por su ego, o una figura trágica arrastrada por circunstancias que lo superaron? ¿Pudo Cáceres haber salvado Lima aquella noche? Déjanos tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Cada semana traemos las verdades incómodas de nuestra historia, las que nos obligan a mirar nuestro pasado para entender nuestro presente. Activa la campana, porque la historia del Perú está llena de lecciones que no podemos permitir.